Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a explicar algunas funciones en el curso de algoritmo y estructura de datos. Bueno, las funciones a explicarles son search_n, transform, stable short and merge. Bueno, a continuación les voy a explicar más que todo la definición de search_n. Search_n se encarga, es una función que se encarga de buscar un patrón dentro de un contenedor. Y bueno, los pasos que realiza esta función, más que todo, es busca desde el inicio hasta el final. O sea, recorre los arreglos que hemos definido hasta encontrar lo que, bueno, hemos ordenado al programa encontrar, ¿no? Ya puede ser un número, un carácter o algo por el estilo que principalmente esté ordenado. Segundo paso es compara cada uno de los valores hasta que retorne un true. Bueno, un true significa que lo encuentre. Y bueno, a continuación tenemos la función, ¿no?, que les voy a explicar, el cual alberga, es una función tipo template y eh, recibe por parámetros el iterador, el ancho y bueno, las clases, ¿no? El ancho y la clase t. Bueno, tenemos el iterador que va a llamar a la función search_n y el iterador va a ser igual a first, que va a ser igual al primero, y el segundo iterador va a ser igual al último. Y también define el size, que va a ser, o sea, el tamaño total del arreglo. Tenemos el constant, que es un valor referenciado al valor que nos va a servir posteriormente para realizar el análisis. Y tenemos el forward iterator, que es declarado, también el límite y el ancho, ¿no? Es igual ahí. Tenemos que el límite es igual a first std advance limit std distance, el first primero y el último, last menos el contador. Y acá tenemos un pequeño bucle que es mientras primero sea diferente al límite total, entonces nos va a imprimir, nos va a retornar el iterador, que va a ser igual al primero, y esto va a ser igual a y va a ser igual a 0. Ya, y también continúa el bucle, ¿no? Eh, Como dice ahí, ¿no?, que el puntero el valor de referencia puntero va a ser igual a val, mientras que entonces el iterador va a incrementar en 1. Entonces va a seguir buscando. Si cumple todas esas condiciones, va a seguir incrementando el contador, ¿no? Y va a retornar el primer número que lo encuentre, ¿no? Entonces, como dice ahí, el valor retorno devuelve un iterador al primero de dichos elementos o al último si no lo encuentra dicha frecuencia. Bueno, tenemos ahí los parámetros, ¿no? Como ya a continuación los voy a explicar. Los parámetros, primero último, que más que todo, ¿no?, el primero último reenvía a todos los iteradores la posición inicial y final de la secuencia buscada. El rango utilizado es entre el primero y el último, que contiene todos los elementos entre el primero y último. Bueno, incluido el elemento señalado por el primero, pero no el elemento señalado por el último. Bueno, tenemos el otro parámetro, que es el contador. El contador realiza el número mínimo de elementos sucesivos a coincidir. Bueno, el tamaño será convertible a un tipo integral. Bueno, y tenemos también ahí el valor comparador, que va a ser un valor individual que se compara o utiliza argumento predeterminado según la versión. Para la primera versión, T, como les había mencionado anteriormente, será un tipo de respaldo de las comparaciones con los elementos señalados por eh, el, el, el iterador. Tenemos también el identificador. El identificador, más que todo, va a realizar una función binaria que acepta los argumentos, ¿no? Los argumentos de un elemento secuencialmente como primero y como segundo, y devuelve el valor convertido a un validador, un bool. Y el valor devuelto, si el elemento se considera
una coincidencia en el contexto de esta función, la función no se modificará. Y bueno, ahí también tenemos la gráfica, ¿no? Que es más que todo, ¿no? De la gráfica del algoritmo desarrollado, que es la complejidad, ¿no? Nos muestra ahí, por ejemplo, la efectividad versus el tiempo, el número de datos versus tiempo, y tenemos la efectividad, la complejidad, que va a ser una función lineal o de n, ya que realiza el proceso de comparación entre el primero y el último, proceso el cual se realiza que se encuentre el número buscado. Tenemos la definición, ¿no? De nuestra otra función, ¿no? Que es transform, que es un manejo, que es una manipulación de elementos de uno o dos rangos y guarda el resultado en el rango que comience en el resultado. Es decir, tenemos como primer paso la operación unaria y la operación binaria. Y también tenemos ahí un ejemplo, el cual a continuación les voy a explicar, ¿no? Pero primero necesitamos saber qué es una operación unaria y qué es una operación binaria. Bueno, la operación unaria aplica una operación a cada uno de los elementos en el rango, ¿no? Desde el primero hasta el último. Eso va a ser considerado un rango del primero y un rango del último. Y almacena el valor devuelto por cada operación en cada rango que comience el resultado. Y tenemos la operación binaria. Bueno, utilizando cada uno de los elementos, el rango primero con el primer inicializador y el rango primero con el segundo inicializador comienzan ya en un primero, pero en un rango 2, es decir, como segundo argumento. El valor devuelto a cada llamada se almacena en el rango que comience el resultado. Bueno, a continuación les voy a explicar la pequeña función, ¿no? Que es transformar en español. Bueno, recibe como parámetros la clase, como anteriormente lo han visto, el iterador de entrada, el iterador de salida, la operación unaria. Bueno, tenemos también un iterador que transforma, ¿no? Es la función. El iterador primario, el iterador de first 1, la entrada de iterador de último 1 y las salidas, ¿no? Que esta es la muestra en el resultado. Y también tenemos la unary operation, que va a ser fundamental para realizar el resultado, ¿no? Para encontrar el resultado. Entonces tenemos el pequeño bucle que es mente while, ¿no? Igual va a realizar las comparaciones, ¿no? En las cuales se les encuentran diferentes, entonces va a seguir el bucle, entra dentro del bucle. Y el resultado pasado por puntero va a ser igual a la operación por el first, por el primero 1. Y entonces el resultado se va a incrementar más. Y también el primero 1 va a incrementar, se va a correr una posición. Bueno, y al finalmente nos retorna un iterador que apunta al elemento que sigue al último elemento escrito en la secuencia de resultados. Bueno, acá tenemos los parámetros, ¿no? Tenemos al primero 1, al último 1, al primero 2, al resultado, a la operación y a la operación binaria. Bueno, el primero 1 va a ser los iteradores en las posiciones iniciales y la posición final que sigue la secuencia, ¿no? El rango utilizado es el primero 1 y el último 1, que contienen los elementos entre el primero 1 y el último 1, incluyendo el elemento apuntado por el primero 1, pero no el elemento apuntado por el último 1. Bueno, tenemos también al primero 2, ¿no? Que va a ser otro rango ya, que también va a ser un iterador a la posición inicial del segundo rango. Va a incluir tanto como los elementos, tanto como en el primer rango, ¿no? Va a ser parecido, pero en un otro rango. Bueno, tenemos también el resultado. El resultado va a ser el iterador de salida, obviamente, ¿no? La posición inicial del rango donde se almacenan
los resultados de la operación, la gama, incluyendo tantos elementos como primero uno y último uno. Y también tenemos la operación. La operación va a encargarse de ser la función binaria que acepta el elemento tipo que apunta la entrada del iterador. Bueno, y como argumento y devuelve algún valor resultado convertido a tipo de el que apunta el output iterador al iterador de salida. Y también tenemos la operación binaria, ¿no? Binary op. La operación binaria se encarga de aceptar dos elementos, ¿no? Como argumento, ¿no? Puede ser el argumento número 1 o 2. Y devuelve algún valor resultante convertible al tipo de argumento del output iterador, o sea, de la iterador de salida. Puede ser un puntero a función o objeto de función. Bueno, ahí tenemos la gráfica que ustedes pueden evidenciarlo, que es de la función transform, que es una función lineal, que vamos a ver el número de datos versus el tiempo, ¿no? Es decir, va a tener la misma efectividad que el anterior algoritmo. Y tenemos la complejidad, que es lineal, O de n, realiza la asignación y la aplicación por cada elemento. Bueno, a continuación tenemos el stable sort. Bueno, el stable sort se encarga más que todo de ordenar elementos conservando el orden de equivalentes. Bueno, el orden de equivalentes, más que todo, vamos a evidenciar ahí que se va a realizar un ordenamiento, ¿no? Equivalentemente, y para el cual más que todo se va a encargar de bueno, va a recibir ciertas instancias que va a comparar para que ordene los elementos y mantenga un orden. Bueno, a continuación les presento un ejemplo, ¿no? Que he logrado identificar, que es la propia función, y nos vemos ahí las librerías que se declaran, ¿no? Tanto con la librería principal, y stream, el vector y el algoritmo, ¿no? Y tenemos ahí una función declarada, ¿no? Que compara synths y recibe tanto parámetros como double y j, double j, y retorna tantos valores de i menores que j. También tenemos un arreglo validado declarado, donde están los valores que se pretende ordenar utilizando la función. Y también tenemos el myVectorAssign, va a recibir las funciones tanto como los arreglos, el double, ambos doubles. Y también tenemos el stdcout y un sign default comparison, y el std stable sort, myVectorBegin, myVector inicia, donde inicia el vector y donde finaliza el vector. También tenemos un for, donde vamos a realizar las comparaciones, tanto van a estar los iteradores de los vectores, tanto inicia y finaliza, donde realiza las comparaciones, ¿no? Bueno, nos dice que mientras eso suceda, entonces se va a imprimir un espacio para que el puntero a iterador, o sea, se imprima, o sea, el puntero a iterador encontrado se imprima. Bueno, también tenemos el myVectorAssign, también que es llamado del anterior declaración, donde donde va a imprimir, ¿no? Ya como tipo salida, tenemos al stable sort, donde vamos a pasar también el vector donde inicia, el vector donde finaliza, y el iterador de comparación, ¿no? Tenemos también el for vector double, el iterador, it my vector begin, el it my vector end, y el iterador, donde también vas a realizar la misma acción que la anterior, for, que va a imprimir un espacio para que el puntero a iterador encuentre el valor y lo imprime en esa dirección. Y por lo tanto, al imprimirlo anteriormente ya no retorna nada, por eso es retorno 0. Y podemos ver la salida posible, ¿no? Podemos evidenciar de que el primero es menor que el segundo,
el tercero es menor que el cuarto, el quinto es menor que el sexto, el séptimo es menor que el octavo, y así sucesivamente. Se imprime el algoritmo. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre el primero y el último, ¿no? Que son los parámetros y el comparador, ¿no? El primero y el último son iteradores de acceso a iteradores aleatorios que, bueno, más que todo nombran a la posición inicial y a la posición secuente, a imprimir, o sea, a ordenar. El rango utilizado es el primero, de primero a último, que contiene los elementos entre el first y el end, incluido el elemento señalado por el primero, pero no el elemento señalado por el último. Bueno, y también tenemos el comparador, ¿no? El comparador que va a ser desempeñar una función muy importante para que eh, nuestra función, bueno, o sea, cumpla, ¿no? Con su objetivo, ¿no? Este comparador va a ser una función binaria que acepta los elementos del rango como argumentos y devuelve un valor convertido a validador. Va a ser un bool. El valor devuelto indica el elemento pasado como primer argumento. Se considera que va antes que el segundo en el orden estricto especificado anteriormente en el algoritmo. Bueno, y ahí tenemos la complejidad en el logaritmo base 2 de n. Realiza el proceso de comparación entre el primero y el último, proceso el cual revista que se encuentre el número buscado, ¿no? O sea, va a tener muchas más iteraciones que los demás funciones que he explicado, ¿no? Y por eso entonces va a ser su complejidad un poco más ineficiente, por decir, ¿no? Porque se va a demorar más tiempo en sobrecargar o realizar efectividad en los datos. Bueno, también tenemos la otra función, ¿no? Merge. Combina los elementos en los rangos ordenados, primero 1 y último 1, y primero 2 con último 2, en un nuevo rango que comienza en el resultado con todos sus elementos ordenados. Ahí tenemos el template, tenemos el iterador 1, el, el iterador 2 y la clase output iterador, que va a servir como prácticamente el registro de salida, ¿no? Bueno, también ahí podemos evidenciarlo de que el merge se fusiona, ¿no? Es decir, va a ser una pequeña fusión entre el primero y el último. El iterador de entrada va a ser con el primer iterador, el iterador de entrada también va a ser con el último iterador, entonces va a realizar más o menos como una fusión. El iterador 2 va a ser con el primero 2 y el input iterador 2 con el último 2. Y también ahí el output iterador result, lo que va a imprimir, ¿no? Entonces pasamos al bucle, ¿no? Decimos que va a ser verdadero mientras cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Si el primero 1 es igual, o sea, es igual, asigna la igualdad al último 1, va a retornar la copia del último 2 con el último, perdón, del primero 2 con el último 2 y el resultado, ¿no? Y también tenemos el primero 2 con el último 2 que va a cumplir más que todo, ¿no? Y nos va a retornar esos valores. Bueno, ahí tenemos, entonces, pasado ello, para que encuentre, ¿no? El valor puntero a result, que va a incrementar uno más para que se realice el ordenamiento, va a ser igual al puntero de referencia, puntero a primero 2, al puntero a primero 1. Bueno, esto lo va a hacer llamar a aquella función que va a ser el first 2, que va a incrementar en el puntero de 1 más, y también lo va a decir que el primero apuntado por el puntero 1 incremente 1 más. Y entonces, para finalizar el retorno, bueno, nos da el iterador, ¿no? Que apunta al elemento pasado al final en la secuencia resultante.
Bueno, y ahí tenemos los parámetros, ¿no? Como el parámetro uno, el último uno, primero 2, último 2, resultado, comparador. Bueno, el primero y último uno se encarga de introducir las posiciones iniciales y finales de la primera secuencia ordenada, ¿no? El rango utilizado es primero uno y último uno, que contiene los elementos eh, entre el primero uno y el final uno, incluyendo los elementos apuntados por el primero uno, pero no el elemento apuntado por el último uno. Y también tenemos el primero 2 y el último 2 que va a cumplir la misma función, pero sin embargo el rango utilizado va a ser ya diferente. O sea, es primero 2 y último 2. Bueno, y también tenemos ahí el resultado, ¿no? La posición inicial donde almacena el rango. El rango combinado de resultantes, su tamaño es igual a la suma de ambos rangos anteriores. Tanto como primero 1, primero 2 y último 2. Bueno, la comparador va a ser otra vez también una función binaria que acepta dos argumentos de dos tipos señales señalados por los iteradores, ¿no? Y devuelven un valor convertible a validador. El valor indica si considera el primer argumento y que va antes que el segundo en el orden mencionado anteriormente. Y también tenemos ahí la complejidad, ¿no? Que va a ser lineal o de n porque realiza el proceso de comparación entre todos los elementos. Y ahí podemos evidenciar nuestra gráfica. Muchas gracias.